Por eso es que antes, en algunas Sin regiones de yodo no hay nuestro país, síntesis. teníamos los cuadros de hipotiroidismo asociados al bocio endémico Bocio. por una ingesta de sal, pero no yodada. Actualmente, la sal ya la vamos a poder encontrar yodada y la casuística en relación al mismo es menor. Sin embargo, existe todavía en algunos casos aislados y la dieta repercute en eso. Luego de ahí está lo que vendría a ser la parte enzimática y la parte de transportes. Porque el yodo, para que podamos nosotros a partir del mismo favorecer la síntesis, si se dan cuenta tiene que ingresar a la célula y pasar al coloide. Entonces desde ahí ya reconocemos que tiene que haber un mediador para que pueda hacer este proceso. Y el primer mediador en este proceso, ¿cuál es? ¿El cotransporte yodo-sodio? Muy bien, el cotransportador yodo-sodio. Que en el dibujo, por eso les digo, es el más bonito que pueden encontrar para usarlo ahorita. Pero acá yo en verdad debería poner un círculo, ¿no? Y poner dos flechas hacia la misma dirección. Una que es el sodio y una que es el yodo. Ustedes lo van a encontrar con el famoso NIS, por ahí he escuchado, NIS, que es en inglés, pero es el cotransportador yodo-sodio. ¿Qué tipo de transporte, Bernardo, sería? Secundario es importante. Un activo secundario es un SIMPOR, o también podemos ponerles como cotransporte. Es lo mismo. Simportador es un cotransportador porque va a favor de la Gradiente. Entonces, este inicia todo el proceso desde el punto de vista de síntesis para poder tener en este caso, el oligoelemento necesario para la producción de la hormona. Pero esto es como una película. Existen sucesos en paralelo. Mientras esto se está dando, al mismo tiempo, en la célula, se está dando la síntesis de la tiroglobulina. Es decir, es al mismo tiempo. No es que suceda en momentos diferentes. Porque eso es algo cíclico. ¿Está bien? Cuando se está sintetizando la tiroglobulina, lo que ustedes tienen que reconocer es que se sintetiza a partir del tiempo. ¿Quién sabe? Levanta la mano. Diego Rubio. De la tirosina. Tirosina. ¿Y qué es la tirosina? Aminoácido. ¿Qué es la tirosina? Un aminoácido. es No, un no una proteína, aminoácido, proteína. tampoco es una proteína. Tal cual un aminoácido no es, pero sí está asociado a un aminoácido. La tirosina, Mauricio, ¿qué es? Es un aminoácido pero que está hidroxilado. ¿Sí? ¿Cuál es el aminoácido que está asociado a este? Es la fenilalanina. La fenilalanina, ¿qué tipo de aminoácido es? Esencial. ¿Qué significa eso? Que no se... Que tenemos que consumir en la dieta. ¿Sí? Entonces la fenilalanina se hidroxila. ¿Qué significa se hidroxila? Le agregas un grupo OH H. y se llama tirosina. La tirosina no es un aminoácido entonces solamente, es un aminoácido hidroxilado. ¿Y qué aminoácido es? Es la fenilalanina. ¿Y a mí qué me importa esto? Pues debería, porque la fenilalanina no solamente es el que te va a favorecer la síntesis de esta proteína, que es la tiroglobulina, sino también de las catecolaminas. La adrenalina y noradrenalina que ustedes conocen provienen de la fenilalanina. ¿Sí? Gracias a este, nosotros tenemos estos neurotransmisores. ¿Ok? Bueno, entonces se sintetiza, obviamente a nivel de retículo endoplasmático rugoso y todo eso. Luego se almacena, ya saben que cuando hay un círculo propio una vesícula, y luego se libera. Aquí, por ejemplo, habría que poner otro circulito, porque ahí estaría otro mediador, el que permita que salga de la célula hacia la luz el coloide. Y ese es el canal de pendrina. ¿Sí? El canal de pendrina. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos transportadores vamos por el momento? Uno que es el NIS. ¿En qué cara? Porque a veces ustedes ya lo saben, pero no saben en qué Basal. caras están. Basal. Y si no ponemos vaso lateral, ¿cómo podemos ponerlo también?
apical. Pero si pongo cara luminal, No, eso es el lumen. entonces ahí también cuando falla. Porque ya saben qué es el NIF, pero no saben ni en qué cara está el NIF. Entonces lo que yo hacía en el dibujito, sí, pero también hay que saberlo como término, ¿verdad? La cara de la luz es la que está hacia el coloide. Esa sí es la cara luminal. Ahí, ¿qué estaría? El canal de pendrina. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, sugerencia, porque de hecho les voy avisando que van a venir algunos de los receptores asociados a las caras. Cuando estudies los receptores, tienes que saber en qué caras se encuentran. Y no es por molestarlos, sino porque obviamente ahí es donde ustedes van a poder entender luego el proceso. Ok, canal de pendrina. Vamos entonces en esos dos a ver un pequeño análisis. Doctor, ¿cómo te llamabas? Detrás de Bernardo y delante de Elizabeth. Ya, Villalda. Sí. Ya. Cuéntame, ¿te parecen que estos dos que hemos mencionado hasta el momento son dátiles o no? Bueno, yo creo que sí. Ok. Podría haber algún fármaco ahí que pueda tal vez actuar, bloquear o inhibir. Ya. Bloquear o inhibir es lo mismo. Sería estimular, ¿no? Inhibir o estimular, ¿ok? Sí, es cierto. Pero recuerda que no es solamente por los fármacos. Podrían haber enfermedades, pero la definición de target no es que sea un fármaco, sino que es un blanco que podría ser modificado por una palabra, ¿no? Porque es un canal, y un canal yo les había dicho que sí pueden ser targets. ¿Por qué pasa si tú cierras un canal? No permites el ingreso. ¿Qué pasa si tú favoreces la apertura del canal? Favoreces el ingreso. Entonces, va por ahí. ¿Ya? No se acostumbren solamente por los fármacos, no es solo eso. Está asociado, pero no es solo eso. El NIS es un target y hay dos fármacos que vamos a poder utilizar. En los ejemplos sí, en ese caso sí se le atribuyen los fármacos. Que son dos aniones, que son el tiocianato y el perclorato. Tiocianato y perclorato. Entonces, Alex, si te digo, ¿qué tipo de transporte bloquea el perclorato? ¿Tú vas a decir? Ya. Pero si en la clave me dice eso, vas a tener que buscar que diga activo secundario. ¿Verdad? Transporte activo secundario. Tiocianato, tio de tio, cianato y perclorato. Bloquea. Con cuestiones lógicas, tú lo vas a dar para qué situación? ¿Para el exceso o para el déficit? Para el exceso, no se te va a ocurrir bloquear si hay un déficit, ¿no? Más bien ahí cuando hay mucho, lo que hace que le des bloquear. Entonces, ya se imaginarán que es un fármaco que se utiliza en hipotiroidismo, ¿verdad? En hipertiroidismo. Ok. El canal de pendrina. María Pía, ¿podría ser un target en la cara luminal? ¿No? ¿Tú crees? Si es un mediador, En la luz se da la síntesis, ¿no? sí, pero... Entonces sí, porque ¿qué pasa si el canal de pendrina no está habilitado? No se Va a ir produce. yodo. No. Si es un mediador, no, sí. No va a permitir, ¿no? Como que Dios cierre la puerta, usted no va a permitir. ¿Está bien? Entonces el canal de pendrina es otro. Pero ahí no hay medicamentos, pero sí hay un síndrome. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Pendred. ¿Cómo? Síndrome de Pendred. Pendred. D-R-E-D. D-R-E-D. ¿Sí? Dred. Pendred. ¿Ok? Es un síndrome que se caracteriza por disminución o incremento de las hormonas. Disminución. Disminución, y no Sí. va a permitir ingreso. ¿Qué otra característica tiene? Tiene hipoacusia el paciente y vértigo. ¿Ya? ¿Por qué existe esa situación? Porque en el oído medio, parte interno, también hay un canal de pendrina.
va en relación al yodo, también juega con cloro. ¿Ya? Entonces, por eso tiene sintomatología auditiva. Entonces, es un paciente que tiene hipoacusia, tiene vértigo, y justo también coincide que está con disminución de las hormonas T3 y T4 con un incremento de la TSH, ok, podría sospechar que Hipotiroidismo. es una relación canal-vecina que podría ser reducida. Ok, entonces ahí está. Ingresa el yodo al coloide, ahí está, y el yodo va a sufrir tres procesos que están ahí tal cual. Por eso la elegí, porque esos son los términos que pueden variar según libro, pero al final es de la misma esencia, pero que tienen que tener clarísimos porque estos son los que al final repercuten en la síntesis, que son oxidación, organificación y acoplamiento. Y esos tres se deben a una enzima, que es la Tirosina. Tirosina sinasa. tiroido peroxidasa, Las- la famosa TPO. Que ustedes seguro lo han pedido en algunos pacientes la anti-TPO, ¿o no? TPO, ¿qué es TPO? Tiroido peroxidasa. Entonces, si yo te pregunto en el oral, la tiroido peroxidasa, ¿qué procesos facilita? Me tienes que decir la oxidación, la organificación y el acoplamiento. Los tres suceden, no es uno, no es dos. Ok, entonces es una enzima. Creo que ya ahí sí sospechan que esta debe ser un dátil definitivamente, ¿o no? Sí. Porque si una enzima no bloqueo, va ¿a qué? A disminuir. ¿Sí o no? No es cuestión de memorizar, Inhibir el proceso. es cuestión de entender, porque esa enzima está favoreciendo los tres procesos. Si bloqueo la enzima, se bloquearán los tres procesos. ¿Ok? La oxidación, por eso que el yodo se vuelve más 2. Organificación. La tiroglobulina proviene de la tirosina y se queda con unos residuos de tirosina. Entonces, los mismos residuos de tirosina se organifican con el yodo y forman la monoyodotironina y la diyodotirolina. Min significa monoyodo y di significa diyodo. Mono viene de 1, di viene de 2, ¿verdad? Y en el acoplamiento, su mismo nombre lo dice, se acoplan unas con otras. Entonces, si se une el mit con el di, 1 más 2, 3. Y si se unen 2 DIL, 4. ¿Y se unen 2 MIT? No se unen. ¿Por qué? Así es. No se unen. ¿Sí? Se unen el MIT con el DIL y se unen 2 DIL. ¿Ya? Por eso queda monoyodo, diyodo, triyodo y tetra. Pero como ustedes lo conocen, que fue lo que referiste, es la tirosina. La T4 es conocida como tirosina, ¿no? La tiroxina con X. ¿Sí? Es la T4. Entonces, la oxidación favoreció, como nombre lo dice, que se oxide, para que la organificación se forme y luego a partir de estas se puedan acoplar y generar la formación del monoyodo, diyodo, tetrayodo. Mediado por la TPO. Están ya todas unidas a quién? A la tiroglobulina. La tiroido peroxidasa, entonces, si es una enzima, puedo yo jugar con ella y la puedo inhibir en los eventos en los cuales tenga un exceso de hormona tiroidea. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Podría o no podría, doctor? ¿Cómo se llama? ¿Podría o no podría? Pero no veo por qué. ¿Sí o no? Sí, pues, ¿por qué? Porque esto está favoreciendo que se sinteticen más. Y si la bloqueo, ya no se van a sintetizar. ¿Está bien? ¿Sí o no? Que digan sí, pues. Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿qué medicamentos juegan ahí? Levo. Clopidogrel. ¿Qué otro medicamento? Metimazol. Metimazol, no metamizol. Metimazol, no es metamizol. Error común.
Porque el metilmisol Antipirético. Antipirético. AINES. Nada que antipirético. Es un AINES que tiene propiedad antipirética. Antipirético no es una familia. No. La familia es AINES. ¿Ok? Entonces, es un AINES que tiene propiedad antipirética. ¿Y cuáles son las propiedades de los AINES? Analgésico, antiinflamatorio, antipirético y ¿qué más? Y agregante plaquetario. Hace poco le hemos preguntado. ¿Sí? La aspirina es el medicamento bandera que tiene propiedad antiagregante. ¿Sí o no? Sí. Y la aspirina, como antiagregante, ¿podría tener propiedad antiinflamatoria? Sí. A mayor dosis. Sí, pero a altas dosis. ¿Y qué enfermedad está en las vías? No tanto, sí, pero no es uno de los efectos. Es en la enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad inflamatoria intestinal, la aspirina en altas dosis se utiliza lo utilizamos por su propiedad antiinflamatoria, no tanto como antiagregante. Y es interesante, eso se le hice la pregunta en oral a uno, no me acuerdo quién, con tantos que evaluaba. Pero si ustedes recuerdan en hemato, nosotros hemos visto de que la cascada de los eicosanoides al final favorece lo que vendría a ser la formación del tromboxano 2, pero también favorece la formación de la prostaciclina, ¿sí o no? ¿O no vienen del mismo? Sí. Pero ambos, a pesar de venir del mismo proceso, tienen diferentes funciones. Uno favorece la agregación y el otro inhibe. Pero tú dices que si doy aspirina para inhibir la agregación, también estaría bloqueando al que favorece que no se agregue, ¿o no? Sí. Porque uno inhibe y otro agrega. Y ahí es cuando entra a tallar la otra variable en medicina, en fármaco, que es importante, que no le estamos trabajando mucho, pero deberíamos, que es la cinética. Cuando nosotros estamos revisando la dinamia, porque la dinamia es más a veces abstracta, la cinética son las dosis, que es un poco más de memoria, ¿verdad? Pero en esa dosis también se explican algunas propiedades, porque dependiendo de la dosis de la aspirina, tú vas a también favorecer que justo la prostaciclina no se vea comprometida. Por eso que al final lo damos. Por eso que ustedes lo van a encontrar como las famosas baby aspirin, porque son dosis pequeñas. Que se ha estudiado que al darse de esa manera no repercute tanto en la prostaciclina. A medida que vas aumentando la dosis, sí. Por eso es importante las dosis. Deberíamos preguntarle, ¿no? Dosis. ¿No? ¿Qué opinas, Leticia? ¿Deberíamos? Deberíamos. Que lo hagamos. Pero la otra propiedad que está en ustedes es revisar la parte de la cinética. Imagino que están haciendo sus resúmenes no solo para presentarlo por cumplir, porque cumplir es lo de menos. Que eso no lo vas a quemar en año nuevo. Lo vas a utilizar para el próximo año en tu internado o en lo que vayas a hacer. Porque es cierto, parece que el próximo ciclo con los que estemos o estén, parece que incluso va a tener más horas, pero obviamente ustedes ya no lo van a vivir, se supone. Entonces, ya con todo su cuadernito tienen que estudiar más horas, pero por supuesto. ¿Sí? Entonces, este concepto cinético es muy importante. Se lo dejo como un dato para que ustedes se pregunten. Ustedes, ninguno en todas las clases me hizo esa pregunta. Pero sí me han hecho alumnos cuando yo compro fármacos. Les digo, doctor, ¿pero por qué si estamos viendo esto y esto? Eso es lo que yo creo que ustedes se pregunten. Porque ambos venían de la COP y nadie de todos los alumnos me ha preguntado por qué. Por eso la pregunté yo en el examen. ¿Sí? Entonces, esas cositas ustedes tienen que despertar. Si ustedes están entendiendo los procesos, tienen que cuestionarse. Si ambos están bloqueando, si uno agrega y el otro inhibe, ¿por qué doy eso? ¿Nadie les preguntó al estudiar eso? Eso es lo que yo quiero que despierten. Ese hecho en ustedes, que se cuestionen. Bueno, ya está. Tiroides peroxidasa, TPO. ¿Y qué más? Hay una enfermedad
que en el examen de entrada les pusimos. La causa de hipotiroidismo primario más frecuente, tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que Autoinmune. repercute sobre la tiroidoperosidad. La enzima es la que se empieza a comprometer, y si se compromete esa enzima, ¿qué va a suceder? Ya no va a haber oxidación, organización, las dietas. Entonces, la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto, ustedes hacen bolas, pero es fácil. Son anticuerpos contra la tiroidoperosidasa que repercuten en la oxidación, organización y compromiso. Vale. ¿Que no es más molecular? Sí, es más molecular, pero por lo menos eso debería de saber. Ya luego la relación de inmunoglobulinas y primaria, porque quiere ser inmunólogo y todo. Pero por lo menos tienes que saber lo más básico. Y eso es lo más básico que debes reconocer. ¿Cómo sería la analítica de un hipotiroidismo, de una tiroiditis de Hashimoto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el 374? Disminuido. Disminuida. ¿Cómo sería el TSH? Aumentado. ¿Qué tipo de hipotiroidismo es? ¿Primario o secundario? ¿Por qué es primario? Porque el problema es en la glándula. Porque si fuera secundario, ¿cómo hubiera estado la analítica? TSH, ¿cómo hubiera estado? Disminuido. Disminuido. D3 y T4, ¿cómo hubiera estado? Aumentado. ¿Cómo está? Disminuido también. Y la secundaria, todos hubieran estado disminuidos. Disminuido. Y si fuese terciaria, que algunos catalogan, el problema es a nivel hipotalámico. Y tendríamos que haber jugado con la TRH, ¿verdad? La TRH. ¿Qué significa TRH? Receptor de hormona de tiroidea. Estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de tiroides. Hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Estilotropin release hormone. Aumentado. Estilotropin release. Release viene de liberar. Cuando veas R es release y release es liberar. Todas las R son hipotalámicas. ACRH, adenocorticotropin release hormone, ¿verdad? Release. Basic one. Liberar. ¿Sí? Cuando veas Pokémon, liberar. Release. Entonces, ahí está. Ya saben, primario, secundario. Tiroiditis de Hashimoto es primario. Ok, entonces, sí, luego cuando ya están acopladas y están todas con la tiroglobulina, tienen que ingresar a la célula, porque ahorita ya no están en la célula, ¿o sí? Entonces tiene que haber un proceso de endocitosis. Por ejemplo, ahí también es un error a veces de praxis, porque si le ponemos exocitosis es falsa. Está ingresando, no estás exo es salir. Aquí está saliendo. No está ingresando el sistema endocitosis. Y si ustedes son más acuciosos y leen un poquito más, o si les preguntan más técnico, es una pinocitosis. Porque la pinocitosis es un tipo de endocitosis, ¿no? Entonces, es un tipo de endocitosis. Pero si tú lees, le ponemos exocitosis, ya es falso. Que no está saliendo. Está entrando. Y cuando ingresan, se libera, pues, ¿no? Miren. Se recicla pero se quedan liberados. Y hay dos caminos. Una es que salgan la T3 y la T4, que es lo que tiene que suceder. Pero ¿por qué van a salir? Porque ahí también entra otra parte de la historia, porque la TSH ha llegado a su receptor, y al llegar a su receptor ha favorecido ¿qué cosa? Que se libere. Pero estas dos se van a reciclar por un proceso de desiodación, como residuos de tirosina. Y ya estando estas libres, saben que T3 y T4, la T3 es más activa, ahora sí van a poder estar disponibles para llegar a los órganos ya. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. El tiempo nos ha ganado y el docente ya está fuera del curso, pero como en un salón no pudimos hacer mucho porque hicimos mal el respiratorio, entonces voy a yo hacer un tipo de booster de endocrino
Y ahí de repente recapitularé esto con algunos otros detalles y o también agregaré otras cosas. Así que no sé cuándo va a ser. Va a ser esta semana, creo.